fiscal. Esa figura no se ha estrenado en Colombia. Y sucede es, yo me voy con este presupuesto, yo no puedo parar el país, y es ahí donde el Congreso queda bloqueado, que era lo que decía la senadora Angélica Lozano, que es una figura muy normal en Estados Unidos, cuando el gobierno puede quedar bloqueado porque aprobó un presupuesto sin el visto bueno del Congreso. Luis Carlos, técnicamente la norma dice que si el Congreso no aprueba el presupuesto, el gobierno lo puede adoptar por decreto. Lo que no puede el gobierno hacer es crear ningún impuesto por decreto. Es decir, lo que está en la ley de financiamiento en materia de nuevas cargas tributarias para los colombianos por 12 billones de pesos, no lo pueden hacer por decreto, lo tienen que retirar. Sí. Y lo que le decía a la senadora, se muere automáticamente porque esa, comillas, ley de financiamiento estaba orientada a tapar el hueco de 12 billones. Luis Carlos, si el gobierno aprueba por decreto el presupuesto, tiene que retirar la ley de financiamiento y presentar una ley de reforma tributaria posteriormente, porque en este momento están en conjunto las dos cosas. Ya, entonces lo que le está diciendo el Congreso en efectos prácticos al gobierno es: yo no estoy de acuerdo con lo que usted quiere hacer, no veo cómo lo puede financiar y no cuente conmigo para esa prefinanciación de sus planes. Cambie la cifra. ¿Es eso? Luis Carlos, técnicamente lo que ocurre es que como el país no se puede quedar sin presupuesto para el año entrante, la propia ley genera una solución. No se pusieron de acuerdo, se tiene que adoptar por decreto, no el presupuesto que a Petro se le ocurra ahora, el que presentó, y tienen que hacer un ajuste el año entrante, que sería por primera vez un ajuste excepcional, porque no sería un ajuste con adiciones, sino con recortes, para que exista lo que manda la Ley Orgánica de Presupuesto, que es un balance, y para que pueda cumplir con la regla fiscal. ¿Y qué es ese balance? Como no le aprobaron los impuestos adicionales, tiene que recortar los gastos. Eso es lo que técnicamente es la tormenta ocurriría. Perfecta para el gobierno nacional. O sea, me está diciendo don Juan, y qué pena que sea repetitivo, pero yo creo que todos tenemos esas mismas preguntas. Cuando el Congreso no le aprueba el presupuesto del gobierno, le está diciendo: no te voy a aprobar una reforma tributaria. Esta vez sí, porque se presentó junto como ley de financiamiento. Es que ese es el punto. Antes no se presentaba junto. Acuérdese que la reforma tributaria, discúlpeme, doctor Juan, la reforma tributaria de Petro 1, la primera reforma tributaria, fue el 7 de agosto del 2022, una vez se instaló el Congreso. Esa no tenía presupuesto, esa simplemente era una reforma tributaria. En la práctica se está hundiendo la reforma tributaria. Sí. Claro, por lo siguiente. A eso quiero llegar, porque exactamente. Para llegar a la cifra de gasto que plantea el presupuesto, el gobierno entrega dos instrumentos: ley de presupuesto, a la que le faltan 12 billones de ingresos, más ley de financiamiento. Cuando el Congreso le dice: no señor, ese monto no se lo apruebo, no hay una cifra que exija la ley de financiamiento para completar el balance, y como la ley de financiamiento, Luis Carlos, son impuestos, no puede seguir la misma suerte del presupuesto, es decir, no lo puede aprobar por decreto. Ese es el punto. Los impuestos requieren Congreso. Entonces, como puede aprobar por decreto el presupuesto y no puede aprobar la ley de financiamiento por decreto, el año entrante tienen que recortar gasto para que exista lo que manda la norma, que es el balance entre ingresos y gastos. Pero es que esta discusión no la habíamos tenido, Luis Carlos, porque esto era un tema de trámite. Esto se hacía así, sin mayor discusión, en todas las líneas, porque no había esa relación de desconfianza entre gobierno y el legislativo. ¿Y por qué la hay? Pues porque obviamente lo que estamos hablando, pues porque no hay una confianza en el buen manejo de los recursos, entonces ya no hay una aprobación así expedita como se estaba dando, para que tome, gaste, no hay aunque chequera suene, Luis Carlos, maluco decirlo, pero la verdad es que fue en esta cabina donde empezamos a decir hace 15 días, ojo,
La aprobación del monto no es un tema simplemente de trámite. Ojo, la aprobación del monto es la cuota inicial de la tributaria. Y hay que decirlo porque así ocurrió. Usted fue el primero que puso pudo poner la lupa sobre ese tema que es crítico, y aquí está esta deliberación nacional. Permítame un instante, son las 7:01. Necesito hacer una breve desconexión. Ya venimos con mucho más de este tema crucial. Estamos en vivo en YouTube. 7171. Ay, a nadie le gusta sufrir con el calor extremo, ni a los team calor. No se hagan. Así que te recomiendo un aire acondicionado Mave. Te refresca al momento y ahorra más energía con tecnología Tech Inverter. Mave, disfrutemos como somos. Si te dijeron, en 5 llego, y apenas están saliendo, nuestra promesa no es como esas promesas. En IKEA bajamos los precios en cientos de nuestros productos. Y esto es una promesa, no una promo. IKEA, muebles y decoración. El primer día de la Cumbre Nacional de Alcaldes y Alcaldesas rumbo a la COP16, que se lleva a cabo en la ciudad de Florencia, Caquetá, convocó a las autoridades y a la sociedad civil en un espacio que abordó temas de alto impacto como retos, desafíos y cambios requeridos para detener la crisis de la biodiversidad, oportunidades para restaurar ecosistemas, la gestión de la biodiversidad en los territorios amazónicos, así como las buenas prácticas y los retos en la innovación y gestión local para garantizar la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas en las ciudades. Líderes locales, representantes del gobierno nacional, academia, organismos de cooperación internacional e investigadores continuarán compartiendo sus conocimientos para elaborar la propuesta que alcaldes y alcaldesas llevarán a la COP16 que se realizará en Cali. Esta es la FM de RCN. RCN Radio 990 AM y 94.4 FM Medellín. www.rcnradio.com. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.rcnradio.com o descarga en Google Play y App Store la aplicación RCN Radio Oficial. En RCN, Arthur's Cookies Factory. Nuestra pasión es hacer galletas. Bona onda es caminar y saludar al mundo entero. Bona onda es saber que todos somos lo que comemos. Bona onda es sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Bona onda es cuidarse muy bien cada día. Bona onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Bona onda, cuídate para los que te quieren. Arthur's Cookies Factory. IKEA, muebles y decoración, lo mejor para tu hogar. En vivo desde el Centro de Radio Digital Torre Coltejer en Medellín, transmite RCN Radio. ¡Hey Medellín! En IKEA queremos contarte que pronto abriremos las puertas en Viva Envigado para que todos los paisas puedan visitarnos. Llegaremos a la ciudad de la eterna primavera con muebles y decoración para que disfruten la comodidad de llegar a casa. Medellín, espéranos porque ya casi llegamos. IKEA, muebles y decoración. El tren enciende sus motores. Todas las tardes en RCN Radio con Antonio Casale. La Vuelta a Colombia en 2 minutos incluye a quien pasa en el vagón de adelante del tren y tiene derecho a todo por bueno. Andrea Gómez Murillo. Fue el desalojo de un grupo de inmigrantes africanos. El objetivo, dicen ellos, es liberar las calles. Jorge Luis Balaguera. Con presentaciones de artistas como el grupo Nietzsche, Jorge Celedón, Cristian Solano. Habla incluso como se le dé la gana, pero por el momento no ha hecho ni una cosa ni la otra. Y la dirección de Guillermo Díaz Salamanca. No, ciertamente lo de Petro me tiene ofuscado. El tren.
el espacio donde la ficción supera la realidad. Lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en RCN Radio, nuestra radio. Las voces y las historias del deporte colombiano están en RCN Radio. Todos los domingos de 1 a 2 de la tarde. No se pierda el lado B del deporte, bajo la dirección de Quique Barona. Saludo cordial para todos nuestros oyentes. Sean bienvenidos a esta hora al lado B del deporte. Junto a Katherine Hernández. Como siempre, destacando la actualidad de nuestro país. Y Carlos Ramírez. Y una actividad deportiva que se está llevando a cabo en Bogotá. Porque en el deporte hay otras cosas que contar. En RCN Radio, nuestra radio. IKEA, muebles y decoración, lo mejor para tu hogar. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Escuche la más completa información de lo que pasa en Colombia. 2 en punto del mediodía, bienvenidos, los acompañamos en RCN Radio. Está cerrada la vía panamericana, una protesta de indígenas. En La Mojana también hay protestas de habitantes reclamando acciones del gobierno, no solamente. El mundo. Le cuento que el Centro Carter concluyó hace pocas horas que Edmundo González Urrutia, el abanderado de los deportes. Final, recordemos que clasificó de manera directa después de la fase de grupos a esta ronda definitiva al torneo internacional. Y el entretenimiento. Ya escuchamos Te Busco. A lo largo de su carrera lanzó numerosos éxitos. Con la visión de un equipo joven que demuestra los diferentes puntos de vista, acompañando su mediodía. Conduce Alejandro Villegas. RCN Noticias del Mediodía en RCN Radio, nuestra radio. ¡Hey Medellín! En IKEA queremos contarte que pronto abriremos las puertas en Viva Envigado para que todos los paisas puedan visitarnos. Llegaremos a la ciudad de la eterna primavera con muebles y decoración para que disfruten la comodidad de llegar a casa. Medellín, espéranos porque ya casi llegamos. IKEA, muebles y decoración. Ecopodcast, un espacio diseñado para hablar del medio ambiente. Esto lo reveló un informe divulgado por la organización. Noticias, personajes, debates y todo a un clic de distancia. Pepe Morón y el equipo periodístico. Este es el espacio informativo que más crece en Colombia. La FM de RCN. Las noticias como son. Conectamos todo el país, la hora en Colombia, 7 de la mañana, 8 minutos. 11 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora, está la FM de RCN. Hoy es jueves 12 de septiembre de 2024, estamos en el Congreso con la discusión del presupuesto y la reforma tributaria. Aquí están las noticias. Incauca transforma y te conecta con la siguiente franja de noticias. La senadora Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, aseguró en la FM de RCN que no es realista que nos embarquemos en un presupuesto de 523 billones de pesos. Los ministerios de Defensa de Colombia y Alemania aprobaron el Programa Anual de Cooperación para 2025, han firmado el reglamento de las próximas reuniones bilaterales. El filósofo Pablo Cala recibió el galardón como Mejor Defensor de Derechos Humanos 2024. Este líder ayuda en procesos de búsqueda de víctimas del conflicto armado con su ONG hasta encontrarlos. 7-9. Todas las noticias en la FM de RCN. En Incauca transformamos la caña de azúcar para impactar positivamente en nuestro entorno y la vida de nuestra gente. A través de la caña endulzamos millones de hogares colombianos, cogeneramos energía limpia y renovable, producimos alcohol carburante, abono orgánico e insumos con los que respaldamos el sector industrial del país. Incauca. Llegó TQ a la FM con la noticia de Luis Carlos Vélez. TQ, totalmente confiable. 7 de la mañana, 10 minutos. Volvemos con este tema tan importante que es el de la aprobación fiscal en Colombia. La aprobación
de lo que se conoce como el presupuesto 2025. Don Juan, a ver si me ayuda a entender esto con el profe. Entonces está claro que el efecto práctico de la no aprobación del presupuesto es que el Congreso le está diciendo al Ejecutivo, al gobierno, no tengo confianza y no le voy a aprobar una reforma tributaria. Porque lo que usted está pidiendo es mucho más de la plata que tiene. Así es. Es mucho más. Entonces, o se ajusta con lo que tiene o no vamos. Eso es así de sencillo. Ahora, el gobierno tiene la posibilidad de decir, no me importa lo que ustedes digan, yo me voy derecho. Pero ya le dijeron, no te vamos a aprobar una reforma tributaria. ¿Es así? Es así porque la ley, Luis Carlos, permite que se supla la falta de acuerdo en el Congreso con un decreto para el presupuesto, pero no para los impuestos. Claro. Y la ley de financiamiento estaba amarrada al monto que no le aprobaron, entonces no puede haber ley de financiamiento y Petro no los puede aprobar por decreto. Si lo hubiera hecho por separado, tal vez sí, pero la amarró. Como siempre ha sucedido, Luis Carlos. Pero en este... Es decir, en Colombia no es habitual que en una ley de presupuesto, que eso es lo más tradicional del mundo y lo más corriente, le pongan una tributaria con el nombre de ley de financiamiento. Si bien en los países europeos es normal que en el mismo presupuesto analicen cómo se va a financiar ese presupuesto y se puede convertir en una reforma tributaria. Aquí en Colombia la idea de Ricardo Bonilla fue hacer un proyecto siamés, Luis Carlos. Siamés del presupuesto y siamés de financiamiento con reforma tributaria. Si se muere el presupuesto, pues automáticamente se muere la tributaria. Perdón, digo una cosa, Juan, una cosa. Es que es solamente para el ejercicio académico y de entendimiento de todos. Porque si no nos seguimos enredando. Este problema lo crea el gobierno. Claro, obvio, lo crea con un presupuesto inflado, lo crea por la falta de austeridad y de buen criterio a la hora de contener el derroche, y lo crea incumpliendo la promesa de no seguir incrementando la carga tributaria. Entonces aquí meten gastos que requerían chuparle a los colombianos de sus bolsillos otros 12 billones. ¿Para qué es una ley de financiamiento? Que también tal vez es clave para que entiendan nuestros oyentes. No necesariamente es tributaria y hay algunas medidas de las leyes de financiamiento en el pasado que no son tributarias. Por ejemplo, se autoriza la venta de unas acciones para darle liquidez. Se autoriza la rentabilización de algunos activos improductivos del Estado, habilitándolo para hacer algunos negocios. Se autoriza, cuando no existía la regla fiscal, que se tomen unos créditos adicionales. Se autorizan en rollovers de deuda de acuerdo con todo lo que hay en la Comisión de Crédito Público. Es decir, la ley de financiamiento era para tapar un hueco, pero aquí el tema terminó siendo no mayores eficiencias, no disposición de activos, no ejercicios crediticios, sino impuestos, impuestos, impuestos. Y por eso es que la Constitución también garantiza el principio de que los impuestos requieren del concurso de los dos poderes públicos. El Congreso, que los aprueba a partir de una propuesta del gobierno. Pero el gobierno propone, y si el Congreso no aprueba los impuestos, pues no hay impuestos. Don Juan, entonces nos querían meter gato por liebre. Pues nos querían meter lo que llaman en un embuchado, lo que llaman en algunos sitios de consumo de alimentos un combo. Un combo envenenado. El combo era empaquetaron dos discusiones que son neurálgicas dorsales para la economía. El presupuesto más reforma tributaria en un solo debate, digamos, en 4 debates, en las terceras de Senado, en las cuartas de Cámara. Es decir, iban dos reformas, dos proyectos. Ese embuchado, Juan, profe, qué placer además tenerlos a los dos que nos pueden explicar a los colombianos bien esto. Que sabe más de economía, que es el profe Quijano, y nuestro faro luz y guía don Juan Lozano. Sensei. Entonces, permítame preguntarles, ¿en la historia reciente ya nos habían querido clavar ese combo pollo o no? No, recientemente Esta es la primera vez que nos querían meter pechuga con ala. No, la primera vez. En el gobierno de Duque no lo vi.
Sí. Obviamente, es que yo no me acuerdo de este Pechuga con Ala, no me acuerdo. Ocampo, él radicó, no fue el 7 de agosto, sino el 20 de julio del 2022, solo la reforma tributaria, no se hablaba de presupuesto. O sea, nos querían hacer un paquetazo fiscal. Sí, exacto. Y lo que pasó fue que el Congreso le dijo al presidente, pare. Mamola. Pilas que nos dimos cuenta. Ojo. Sí. ¿Nos quieres fregar con J? Entonces nosotros te la vamos a devolver. No es como dice el ministro, que es por primera vez, que no sé qué, que nos bloquearon. No. Paja, mentira. Ustedes querían clavarnos y el Congreso se paró. Pero, perdón, los que me están viendo en YouTube, me voy a parar y voy a aplaudir al Congreso. Pero... Sí, Sensei. Sensei. ¿Sabe Luis Carlos que yo creo que todo este debate va envenenado? Sí, señor. Porque tengo un temor superior. Y es que el presidente, el gobierno va a decir, vamos a decretar el presupuesto, ojo, vamos a decretarlo, no hay plata, el Congreso nos tiene bloqueado para ejecutarlo, porque eso es otra cosa, doctor Juan, y entonces no hay plata para las instituciones en el 2025. Va a levantar la mano la registraduría y va a decir, ¿cómo así que no hay plata? Yo tengo que hacerle elecciones para el 2026. Mi presupuesto no puede... entonces van a generar un problema posterior. Entonces van a empezar a ver a quién le alcanza la cobija. Exactamente, es porque soy mal pensado, pero yo sí creo que va a haber un problema superior. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Se están reuniendo porque el gobierno dice, no, yo me quiero reunir con los congresistas y explicarles, y tienen hasta el domingo inicialmente. ¿Es esa la fecha? Sí, esa es una fecha de ley, Luis Carlos. Sábado a la medianoche. Esa es una fecha definida por la ley. Y el sentido de esas fechas es que con buen criterio no se quiso dejar esto para que en pupitrazos de medianoche el 30 de diciembre nos metieran presupuestos, impuestos. Es para decir, esta discusión tiene que ir por partes. Y fíjese usted que es lógico que empiece por decirles, a ver, van a discutir el presupuesto, primero miren a ver si el monto es el correcto. Si aquí han dicho, pues el monto no es el correcto. Ya entendí. A no ser de que los congresistas en este momento, William, estén valorizando su voto, que es lo que tradicionalmente pasa cuando las cosas se ponen así apretadas. Claro, puede pasar. Que aparecen los teodolindos y los demás para pedir embajadas, para que más pasar eso, claro. Pero lo importante es pensar que los congresistas ya se dieron cuenta que no pueden ser cómplices. Notarios. Cómplices sobre todo, William, de una vaina que va a terminar matando a los colombianos, a la clase media. Y ahí hay otro punto de trámite, Luis Carlos, aprovechando este espacio didáctico que nos están dando el profesor Quijano y el doctor Lozano, y es la discusión que hay sobre si está hundido o no el proyecto, porque el ministro Bonilla dice que se requiere que se rechace la propuesta del gobierno por las 4 comisiones. Ayer la rechazó la Comisión Tercera del Senado.